La limpieza se debía hacer, yo creo que con apoyo técnico. Esto parece una obviedad, pero hasta donde yo sé no se hizo así. Hay prácticamente un consenso entre los expertos que yo conozco en temas de contaminación por mareas negras, en el hecho de que muchas veces se causa más daño ecológico por la propia limpieza que por el efecto del vertido. Y ejemplos de eso, pues un ejemplo clásico es en el caso del Exxon Valdez, donde se usaron hidrolimpiadoras con agua caliente, que el efecto que tienen es que, vale, limpian el fuel. Primero lo que hacen es que el fuel en realidad no lo limpian, lo quitan de la roca, pero el fuel cae al agua. Y en segundo lugar, el efecto que tienen es que matan a todos los organismos que estaban pegados a la roca. Organismos que podrían haber sobrevivido al efecto del fuel y que desde luego con agua a presión caliente mueren. El daño en zonas costeras, por el informe que hay del grupo que trabajó en el proyecto de urgente que se generó para esto, muestra precisamente que la limpieza y los daños en costa a veces han sido casi peores que el efecto del propio del fuel en la zona rocosa, ¿no? Es cosas de ese estilo, cosas hechas un poco probablemente sin pensar demasiado en ello. Han ocurrido muchísimas. Pues yo recuerdo, por ejemplo, cuando la época de limpieza fuerte de las playas, cuando la obsesión era que aquello apareciera limpio cuanto antes, pues se hicieron todo tipo de barrabasadas, como mover piedras de un sitio a otro, por ejemplo, bajar piedras que habían quedado sucias en la parte alta de marea y bajarlas a la parte de abajo de la costa para dejarlas sumergidas allí. Luego yo no sé lo que hicieron con ellas, si las volvieron a subir o no, pero remover la arena, enterrar cosas, entrar con maquinaria pesada, sacar arena de las dunas, que son ecosistemas delicadísimos donde los haya, cosas de este estilo que probablemente en aquel momento a la persona que las hizo le parecía muy buena idea, pero que están hechas sin pensar un poquito más allá, yo creo. Es posible que no puedan tener los medios para algo de esta magnitud, es decir, a lo mejor no puedes tener tantos trabajadores como hace falta, pero sí por lo menos disponer de la previsión de si sucede esto, cómo puedo hacerle frente con planes, con una serie de trabajadores especializados, etcétera. El plan territorial que tenía que haberlo no lo hay y ahora han hecho un plan territorial que no sirve para nada, tampoco hay 8 páginas, que nada, es puras intenciones, solamente para callar a la gente y decir, ya tenemos plan de contingencias, pero cualquiera que lea ese plan de contingencias ve que eso no sirve para nada. Leemos un plan de contingencias de los ingleses, por ejemplo, con cartas y todo, pero si aquí hemos visto que el gobierno civil no tenían ni la carta de la costa, le tenían que añadir ahí un papel. Pues otro problema de Traxa y bastante evidente, y es por lo que después actúa como actúa, es que se convirtió en el sitio de jubilación de cargos políticos de la administración, jubilación entre comillas, digamos, de retirada de la actividad política para estar bien remunerados de cargos políticos de la administración salpicados por escándalos, lo cual lleva a una ineficacia técnica porque realmente no son gente competente, es decir, todos los salpicados por el escándalo del lino de las cuentas comunitarias acabaron siendo directivos de Traxa. Nosotros no identificamos lo público con hacerlo mal, es al revés. Lo público es quien tiene capacidad para hacerlo bien. Entonces, preferimos que sea lo público y, por lo tanto, quien políticamente, porque no le interesa, no lo haga, hay que, digamos, reclamarle y exigirle, digamos, sus responsabilidades, pero desde luego canalizarlo por lo público. Es decir, yo no puedo culpar a los trabajadores de televisión española de los desastres de Urdaci. Yo creo que los trabajadores de televisión española son tan capacitados o más que los de Telecinco, CNN Plus o otro cualquiera. Ahora, otro tema son sus mandos, son sus directores y son sus jefes directos. Entonces, claro, yo con eso no puedo identificar que lo público tenga que funcionar mal. El anterior gobierno, de los pocos legados que dejó tras el Prestige, es el siguiente, una especie de normativa por la cual, si un barco está en apuros, es el gobierno el que tiene que dar luz verde para que entre o no en un puerto refugio. Y
pagando una gran indemnización, una especie de fianza. Una fianza tan alta que casi supone lo mismo que ha desembolsado ya el gobierno español, digamos, para arreglar los desastres del Prestige. Pongamos que el gobierno ha desembolsado ya 400 millones de euros. Pues esa es la fianza que puede pedir el gobierno español ahora mismo a un buque modelo Prestige para atracar en un puerto de refugio si estuvieran apuros. ¿Qué supone eso? Un disparate. Un disparate porque si hay un armador pirata, como puede serlo el dueño de un buque basura, si piensa que tiene que pagar 400 millones de euros para salvar un barco, prefiere que se hunda. No entra en un puerto de refugio. Es decir, bueno, sigue hasta Gibraltar y ya veremos qué ocurre de aquí a Gibraltar. Entonces, quizá pasado mañana, por no pagar esa fianza, un barco se hunda, pues a lo mejor no frente a la costa gallega, pero sí frente a Lisboa, porque ha sido desviado por esa normativa que es disuasoria, un coste tan alto. Hace falta cambiar eso, hace falta reformar eso y a fondo. Tengo dudas de que el actual gobierno realmente quiera acometer con voluntad política la investigación del Prestige y las reformas necesarias que de esa investigación han de derivarse. Los que pretenden pasar página, esos que mencionan el Estado, las razones de Estado para no afrontar los problemas o para que los ciudadanos no puedan saber lo que ha pasado, nos están tomando el pelo literalmente. La única razón de Estado es la razón de los ciudadanos. Y la razón de los ciudadanos es saber qué ha pasado y procurar exigir a las personas que gobiernan y administran el país que en la medida de lo posible nos organicemos para que no vuelva a suceder, para que nunca más vuelva a pasar algo semejante. Ahora, a mí me parece mucho más descarado y una sinvergüencería total, y que la propia Administración de hoy lo siga manteniendo, que, por ejemplo, en estos momentos, los centros de referencia para analizar el chapapote, que llega a las costas, para saber si es del Prestige, si no es del Prestige, si es fresco, si no es fresco, que automáticamente desaparezca de los canales oficiales que lo tienen que hacer, como es el CSIC, y lo esté haciendo Repsol. Yo, como ciudadano, entiendo que tengo derecho a que los datos de la analítica, por ejemplo, del fuel que llega a la costa gallega sean datos fiables y, por lo tanto, que me tiene que dar esa fiabilidad es la Administración. Entonces, no puedo transferir esa competencia como Administración a Repsol, que tiene intereses directos en la gestión de ese. ¿Qué hay aquí entre Repsol y la Administración, la anterior y la actual, para seguir manteniendo, por ejemplo, ese nivel de colaboración entre las dos, que incluso lleva a que la Administración haga dejación de sus funciones en favor de Repsol? Tenemos pruebas que agacha el Partido Socialista Obrero Español, ya en el gobierno, y que es conocedor de que está llegando chapapote fresco del Prestige a la costa gallega. El PSOE lo que hace es tratar de escurrir el bulto, no asumir que es sucesor de una situación a la que tiene que hacer frente, y que tiene que hacerle frente de una forma eficaz, y no lo está haciendo. O sea, la opción de buscar a un señor que desconoce profundamente lo que es la marina mercante ya significa que es una actuación, bajo mi punto de vista, y lo digo con toda claridad, irresponsable. Y la elección del nuevo director general ha sido un error, un auténtico error, porque volvemos a las mismas. Todo va a seguir igual. Y este es el gran error del Partido Socialista Obrero Español. Todo va a seguir igual. Y eso es lo que tiene que tener en cuenta la opinión pública, y les agradezco esta entrevista para el que nos esté viendo y oyendo lo tenga en cuenta. Todo va a seguir igual. Todo es una gran farsa, todo es una gran mentira. La Organización Marítima Internacional es un foro de mercaderes y ahí priman los intereses de los armadores. Y los gobiernos, digamos que se pliegan ante los proyectos de estos individuos.